Bienvenidos una vez más a este estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Te habla tu amigo el pastor Ismael Méndez y hoy vamos a estudiar uno de los capítulos más interesantes de este libro que lleva por título Aprendan de mí. Y esto es lo primero que los cristianos necesitan entender, que nos acercamos a Jesús para aprender de Él. Y ese aprendizaje no es un aprendizaje teórico, es un aprendizaje práctico que nos motiva a ser mansos y humildes, así como lo fue nuestro Maestro. Permíteme leerte una declaración interesantísima que está en el contenido del libro. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón es la invitación de Jesús. Si el nuevo cristiano convive con Jesús, las personas que están a su lado notarán que hay algo diferente en él. Si Cristo está en el corazón, aparecerá en el hogar, en el taller, en el mercado, en la iglesia. El poder de la verdad será percibido porque elevará y va a ennoblecer la mente y suavizará y subyugará el corazón, llevando a todo el ser humano a la armonía con Dios. Bienvenidos una vez más a este estudio. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Gracias, queridos amigos, por continuar en nuestra sintonía. Te habla tu amigo el pastor Ismael Méndez y hoy vamos a estudiar uno de los capítulos más interesantes de este libro, Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Hoy me acompañan tres jóvenes extraordinarios, jóvenes que están apasionados en este estudio de este libro. Hoy está conmigo Jeronel, Indira y Julio. Bienvenidos, chicos. Gracias por invitarnos a estudiar este interesantísimo libro que nos ha ayudado muchísimo en nuestra vida espiritual. Así es, para nosotros es un placer poder compartir con todos ustedes y bueno, y qué más en coinonía con personas conocidas. De verdad que muy contento de estar aquí con todos ustedes también. Bueno, que no se diga más, vamos al estudio de este capítulo número 5 titulado Aprendan de mí. Chicos, ¿cuál es la única manera de aprender de Cristo? Yo creo que en la Biblia nosotros podemos notar, y también lo que el libro nos muestra, es que la forma de aprender de Cristo es pasando tiempo con Él. El tiempo define, y definitivamente, la cantidad de tiempo, a mayor tiempo, pues mayor el aprendizaje. Así es, pasar tiempo con Jesús, pero ¿cómo pasamos tiempo con Jesús? Bueno, leyendo esto me vino a la mente un personaje muy querido por nosotros en la Biblia, del que podemos aprender mucho, y es de Enoc. Enoc pasó tanto tiempo con Jesús durante su día a día que dice que se lo llevó al cielo. Claro. O sea, yo no puedo leer la Biblia el día completo. No puedo estar porque tengo trabajo, tengo estudio y demás cosas. Sin embargo, Jesús está conmigo en el día completo. Está conmigo cuando estoy estudiando, está conmigo cuando estoy trabajando, está conmigo cuando yo tengo que reaccionar a algo que no me gusta. Eso es pasar tiempo con Jesús el día completo. Así es. Definitivamente, para poder pasar tiempo con Jesús, nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Y una forma en la que nosotros podemos pasar tiempo con Él es dedicando esos minutos de devoción personal con nuestro Dios. También... Poniendo allí en contexto lo que estás diciendo, cuando yo dedico tiempo al estudio de la Biblia, Dios me está hablando. Y cuando yo estoy orando, entonces yo estoy hablando con Dios. Entonces esas dos maneras encajan perfectamente en dedicar un tiempo para conocer al Maestro. Así mismo es, así mismo es. Y también yo iba a decir que cuando compartimos de Jesús, de eso que aprendemos en la Biblia y de eso que sentimos al orar y de esos milagros que Dios hace a diario, entonces nosotros también estamos pasando tiempo con Jesús.
Ok, esto está muy interesante. O sea, son 3 elementos claves. Estudio de la palabra, la oración y la testificación. Compartir con otros las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Me gusta también usar la comparación de que cuando nosotros nos amistamos con alguien, definitivamente lo que comentábamos, hablamos con esa persona y esa persona habla con nosotros, interactuamos. Y cuando oramos, Jesús nos enseñó, y aprendemos también en la Biblia, que Jesús nos dijo que la oración la iniciaba diciendo, Abba Padre. Que había una relación tan estrecha, porque en el original, Abba Padre es como nosotros decir de forma muy cariñosa, referirnos a nuestro Padre terrenal. Y Jesús usaba esa forma, ese símil, para poder decirle a su audiencia, cuando hablen con su Padre, hablen de una forma íntima, cariñosa, no buscando palabras que quizás hacen que la conversación no fluya y sea complicada. Así es, así es. Fíjense lo interesante. Jesús quiere tener una relación especial con nosotros. En la introducción yo mencionaba una declaración donde se refería a que Jesús estaría con nosotros en el taller, en el hogar, en el mercado. Es decir, el pasar tiempo con Jesús es la única manera que tiene el cristiano de ser manso y humilde como el maestro. No hay otra manera. Si yo quiero aprender de Jesús, necesito específicamente dedicar tiempo a estar con Cristo. Ahora, me surge otra pregunta. ¿De qué manera entonces podemos nosotros, o por qué es importante, permanecer en Cristo? Bueno, en la Biblia podemos buscar el texto que cita el libro, podemos buscar en Juan capítulo 15, los versos del 4 al 5, que Jesús dice por qué hay que permanecer en Él. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tremendo. Es decir, que para nosotros poder dar buenos frutos, necesitamos permanecer en Jesús. La permanencia de Jesús nos permite a nosotros poder desarrollar esos dones y esas cualidades que Dios nos brinda para tener una buena vida cristiana y testificar de Él con nuestra vida. Sí, me llamó muchísimo la atención el libro, porque nos está hablando a nosotros, los que estamos, los de la iglesia, si tú te fijas, que pasamos la vida completa, vamos a decir, yendo al templo, adorando, teniendo mi devoción en la mañana, teniendo mi devoción en la tarde, como cita también el autor en el libro. Sin embargo, no pasamos el verdadero tiempo con Dios, o sea, no se refleja eso en nuestro diario vivir. Y quiero llamar la atención de los que nos están viendo. Lo importante cuando usted está leyendo este libro junto con nosotros es de interiorizar eso que nos dice a nosotros, a mí. Yo eso lo vi para mí. O sea, Indira, ese libro se escribió para mí. Es que Jesús fue bien claro al decir que si no permanecemos en Él, prácticamente estamos condenados. Exactamente. Entonces, lo que Julio acaba de leer habla de frutos. Y alguien podría estar preguntándose cuáles son esos frutos, qué es el fruto del Espíritu. ¿Tenemos algo allí en la palabra de Dios que nos pueda orientar para que nuestros amigos y hermanos puedan entender de qué fruto se está hablando? Sí, en Gálatas podemos encontrar, Gálatas 5:22, dice, mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Solamente con pasar tiempo con Jesús podemos obtener cada uno de esos frutos y se puede reflejar en nuestra vida y por eso podemos testificar a los demás de esos frutos. Así es, Indira, mira, hay una parte del libro que me llamó mucho la atención. Es al final de la página 63, en el capítulo 5, que dice, puedes aparentar, fingir y simular, pero eso no es una vida cristiana. Yo puedo aparentar ser un cristiano que leo la Biblia todos los días, que hablo bonito, que dedico tiempo para hacer obras de caridad, para ayudar al otro, pero eso no significa ser un cristiano verdadero.
Aquí en la página siguiente, la 64, ilustra que cómo sería tu vida si constantemente tú andas con Jesús. Es decir, tú vas a montarte en el autobús, como ellos ilustran, y hay alguien que se te quiere pasar adelante, pero si tú andas con Jesús, tu reacción no va a ser, no, yo voy a pasar primero, y si tú te caes, no me importa. O sea, tú por andar con Jesús, tú quieres dar lo mejor de ti porque Jesús es tu ejemplo a seguir. Entonces, la vida cristiana es andar constantemente con Jesús, tomar nuestras decisiones diarias con Jesús, preguntar a Jesús, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Debería irme por este camino? Saludo a tal persona, le hablo de manera cortés, le regalo mi comida. O sea, con Jesús uno brota esos frutos que tú mencionas, no tanto fingirlos. Porque hay gente que quiere aparentar tener los frutos y no les salen de su corazón. Me voy a la realidad de nosotros ahora mismo, que estamos mucho en las redes sociales y muchas veces queremos aparentar a través de las redes sociales con mensajes que creamos, con creación de contenido, cosas que realmente no vivimos, pero hay personas que viven con nosotros, que trabajan con nosotros, que estudian con nosotros y realmente se dan cuenta de lo que somos nosotros. Entonces, lo que decías de fingir y nada, o sea, de alguna otra manera se dan cuenta que tú no andas con Jesús. Es que como bien señalan los autores en el libro, muchos de nosotros fracasamos porque limitamos nuestra relación con Dios a la asistencia al culto de los sábados, limitamos nuestra relación con Dios a una devoción temprano en la mañana, pero luego durante todas nuestras actividades del día, ¿dónde quedó Jesús? ¿Dónde quedó nuestra relación con Dios? ¿Dónde? Y allí está el problema de esta situación. Yo creo simplemente que el esquema y la trampa satánica está en que nosotros podemos vivir la vida sin Cristo. Muchas personas entienden que pueden, haciendo ejercicios morales, haciendo diferentes tipos de cosas, tener una vida a través de la cultura, a través de la educación, y pueden cambiar su forma de ser. Y todo eso nos está llevando a vivir una vida sin Dios. Y eso es muy sutil, el plan satánico de que nosotros podemos hacer todo sin Dios, pero sin embargo la lectura que nos ha dado Julio nos dice, sin mí, nada podéis hacer. Bien, estamos listos para ir a una pausa. Continuaremos estudiando este maravilloso libro, Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter, escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org/mayordomía/recursos. Si deseas comprar una copia física, visita la librería IATPA más cercana. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter.
Estamos de regreso en el estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Hoy converso con Julio Mora, Jeronel Reyes e Indira Vargas. Muchas personas se preguntan por qué soy malo, por qué quiero servir a Dios y descubro dentro de mí que hay otra persona que no me permite hacer las cosas buenas. Una de estas razones la vemos en los frutos de la carne. ¿Qué tenemos allí, Julio? En Gálatas, capítulo número 5, versículos 19 y 21. Sí, en Gálatas capítulo 5, del 19 al 21 dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí se hablan de las obras de la carne. Yo creo que aquí es importantísimo entender y resaltar lo siguiente. Nosotros somos pecadores no por el hecho de practicar estas cosas, sino más bien practicamos estas cosas porque ya somos pecadores. Y es un reflejo ya el practicar estas cosas. Todos nosotros debemos entender algo, nacemos en pecado. Ahora, nadie se va a perder porque ha nacido en pecado. No, el ser humano, si se pierde, si nos perdemos, es porque hemos rechazado el remedio. Y ese remedio es Cristo Jesús. Así que Dios ha provisto de un remedio, ha hecho una provisión de una medicina, pero el ser humano ha querido rechazar constantemente ese remedio que es Cristo Jesús. Bueno, y el texto que estamos leyendo menciona en la página 66 que ilustra el remedio como para algunas enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis. Cuando se creó la streptomicina, que es un antibiótico que se utiliza para combatir la tuberculosis, pues entonces la persona consiguieron curación, antes no tenía cura. Asimismo, Cristo viene a hacer esa cura para la enfermedad del pecado. Pero si un paciente decide no voy a utilizar este medicamento, ¿qué sucede? No, definitivamente no va a curarse. Así que la cura es Cristo Jesús. Exacto, y él mismo lo dice en su palabra: lejos de mí, nada podéis hacer. Y eso me recuerda a que nosotros, cuando no hacemos algo malo, es porque tenemos temor de Dios. Eso es lo único, señores, que nos separa de poder seguir haciendo cosas malas. Entonces, la cura para eso es estar conectado con Jesús. Sí, porque es que muchas personas piensan que ser justo es no practicar nada de esas cosas. Yo soy bueno, yo no hago tal. Pero tal, la tal. justicia es permanecer al lado de Jesús, aprender de Él cada día estar cerquita allí de nuestro Maestro. Definitivamente que estar apartados de Dios, pero sin ningún tipo de lenguaje, sin ningún tipo de pensamiento, digamos que haciendo nada, ya es estar separados de la vida. Y al estar separados de Dios y de la vida, por ende, estamos del lado de la muerte. O sea que de la única forma en que nosotros podemos estar seguros es estando en comunión con Dios. Yo sé que, muchachos, ustedes han escuchado mucho en el tiempo, muchas personas, pero yo no hago nada, yo no mato, yo no le hago nada mal a nadie. Pero en el momento debemos de enfatizar esto, en que no estamos conectados con Dios, conectados con Cristo, estamos separados de Él y por ende estamos en pecado. Entonces una persona que está separada de Jesús no solamente está en pecado, también es una persona injusta. Y me gusta porque en el libro los autores presentan cómo Juan aprendió del Maestro y cómo él aprendió, pero fue a través del amor. Y nos ilustra la vida de Juan, que era llamado el hijo del trueno. Sí, y fíjate lo que dice aquí, que me llamó mucho la atención. Decía, igual que nosotros, yo lo llevo a la práctica de nuestras vidas. Prometía mejorar, decidía cambiar, luchaba para no ser como era, pero sus esfuerzos eran inútiles, como nos pasa muchas veces a nosotros. Pero ¿cuál fue el secreto? Y fue que él conoció a Jesús. Es que ese nombre que él tenía de hijo del trueno era porque era impulsivo, sí, pero no se controlaba. Fíjate que ellos pasaban tiempo con Jesús, pero conocer a Jesús es otra cosa que nosotros dentro de nuestra vida cristiana debemos hacer, porque nos pasamos muchas veces en nuestra vida cristiana
hablando, vamos a decir, hablando con Jesús, porque me encuentro en la iglesia, porque tengo mi devoción, pero no conozco a Jesús. Me gusta mucho en la vida de Juan notar que siempre estaba cerca de él. La Biblia nos presenta imágenes hermosas de cómo Juan inclusive recostaba la cabeza sobre su pecho. Yo no sé si quizás Juan tenía una amistad o una cercanía con Cristo para cambiar su forma de ser. Ahora, yo sí sé que al tener tiempo con Jesús, de manera natural su vida cambió al punto de que pasó de ser el hijo del trueno al discípulo del amor, que más nos habló sobre el amor. El hecho de Juan permanecer al lado de Cristo dio un resultado maravilloso. Elena White lo pone de la siguiente manera. Juan no poseía por naturaleza esa belleza de carácter. No solo hacía valer sus derechos y ambicionaba honores, sino que era impetuoso y se resentía cuando había sido injuriado. Sin embargo, cuando le fue revelado el carácter divino de Cristo, vio su propia deficiencia y este conocimiento le hizo ser más humilde. La fortaleza y la paciencia, el poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre que vio en la vida diaria del Hijo de Dios lo llenaban de admiración y amor. Cada vez más su corazón fue sintiéndose atraído hacia Jesús hasta que en su amor por su Maestro perdió de vista su propio yo. Su rencor y su ambición fueron cediendo al poder transformador de Cristo. La influencia regeneradora del Espíritu Santo renovó su corazón. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Este es el resultado seguro de la comunión con Cristo. Cuando Él mora en el corazón, toda nuestra naturaleza se transforma. El Espíritu de Cristo y su amor conmueven el corazón, subyugan el alma y elevan los pensamientos y anhelos a Dios y al cielo. El Camino a Cristo, página 108 y 109, y está contenida en la página 68 del libro Aprendan de mí. Realmente, la invitación de Jesús transforma el carácter. Chicos, un asunto clave aquí es que hay muchas personas que tienen un encuentro con Dios, tienen un encuentro con Jesús y tienen una vida de nervios porque ahora que me he encontrado con Jesús, ¿cómo voy a vivir la vida? Tienen un compromiso de que vamos ahora a tener que portarnos bien, vamos a tener que hacer tal cosa y hay una presión en sus vidas. Lo que nos están explicando, lo que nos explica el autor del libro es que nuestra presión debe de eliminarse y que nosotros debemos de sentir gozo en la presencia de Cristo. Nosotros debemos sentir gozo en la comunión con Dios, debemos sentir gozo en aprender de Jesús. Y poco a poco y gradualmente, todas esas cosas que nosotros veníamos haciendo, que sabemos que están contrarias a todo lo que entendemos que es moral y correcto, van a ir desapareciendo. Claro, porque es que lejos de Jesús no hay justicia. Y mencionando esa parte, a veces nosotros queremos lograr la justicia por nuestros propios esfuerzos. Y es difícil cumplir con las normas altas que tiene una vida cristiana. Yo diría que sería imposible. Claro, con nuestro propio esfuerzo. Todo viene siendo obra del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo es que nosotros podemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Podemos, entonces, el texto que leíste ahorita, de que tenemos gozo, paz, paciencia, benignidad. Los frutos del Espíritu Santo vienen dados por el Espíritu Santo. Y Julio, bueno. Perdón que te interrumpa esta parte, pero que me gusta mucho un texto bíblico cada vez que vemos esa imposibilidad. Jesús nos dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para con Dios. Amén. Habló del Espíritu Santo y una de nuestras oraciones en este momento, señores, es la petición del Espíritu Santo. Tal vez no podemos estar como Juan, que estaba cerquita de Jesús porque él estaba aquí. Sin embargo, Dios nos dejó el método de comunicarnos con Él, que es la oración. Y lo digo porque a mí es que me ha funcionado muchísimo eso. Yo creo mucho en la oración. Y con relación al carácter, y como vimos que Juan transformó su carácter, señores, pídale al Señor. Yo quiero transformar mi carácter, yo quiero ser manso, mansa, humilde de corazón, y yo quiero tener un carácter de amor. O sea, pídeselo en oración que el Señor se lo da. Es que el consejo divino no tiene complicaciones. ¿Cuál es el consejo divino? Según Jeremías capítulo 6, versículo 16, es dejar de andar por nuestros caminos. Dejemos de andar por nuestros caminos y regresemos a Él. Dice el Señor, regresen a mí, anden en mis caminos y van a encontrar el descanso para sus almas. Juan entendió esto.
Juan entendió que debía permanecer en Cristo. El problema del ser humano, de todos nosotros hoy en día, es que queremos realizar todo por nuestra propia fuerza. Queremos realizar todo dependiendo de nosotros, dependiendo de nuestra naturaleza pecaminosa, y no permanecemos con Cristo. Muchos jóvenes hoy en día quieren ser fieles a Dios, quieren ser fieles mayordomos a Dios, pero se valen de sus propias fuerzas. Le piden a Dios por un trabajo, pero cuando ese trabajo llega, ya no son fieles en la devolución de los diezmos y las ofrendas. Se olvidan del maestro. No, Ismael, y que también en ese sentido, cuando los jóvenes quieren hacer las cosas por sus propios medios, andar por sus propios caminos, básicamente lo que yo pienso que esto significa es, yo quiero hacer las cosas a mi ritmo, como a mí me plazca y como yo quiero. Y el Señor nos está diciendo claramente que es como Él indica y como Él conduce. Porque si nos ponemos a llevar, ¿qué es lo que queremos? Estar siempre descansando, siempre estar quizá almorzando o tomando las bebidas que nos gustan. Pero el Señor nos dice, aprendan de mí. Vengan, estén conmigo. Y cuando aprendamos del Maestro, la vida de Él pasa a nosotros y ya el gozo torcido que teníamos, ahora se es transformado por el gozo de Cristo. Somos otra persona. Me gusta siempre mucho un libro, en una ocasión leí que la vida cristiana no es una mejora de la vida anterior, sino más bien una transformación completa de la vida. Nuestros gustos cambian por completo. Claro. Así es. A mí me llama la atención cuando Geronel mencionaba que a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y hay una pequeña historia que ilustra cómo funciona eso o cómo nos pasa a nosotros en nuestra vida diaria. Y es que ilustra una niña, tiene un juguete nuevo, pero ese juguete hay que armarlo. Entonces, el papá, que sabe cómo armar el juguete y sabe que es complicado para la niña, porque Dios sabe las cosas que nosotros sí podemos hacer y qué cosas no podemos hacer y necesitamos ayuda, pero Él nunca intervendrá si nosotros no se lo permitimos. Entonces el padre le dice, ven, ayúdame a arreglarle. Y ella, no. La niña intentó armar el juguete y se le cayó, se rompió. Porque ella podía sola. Porque ella dijo que ella podía hacerlo ella misma, pero ella tuvo que llamar a su papá con llanto, ven papi, ayúdame. Y bueno, su padre fue y le ayudó. Asimismo es Dios. O sea, Dios con nosotros, Él sabe qué es lo que mejor nos conviene, Él sabe por qué caminos debemos andar. Y de la única forma en que nosotros podemos hacer lo correcto, dependiendo de Dios. Así mismo sucedía con el pueblo de Israel. Andaban por un camino de muerte, pensando que andaban por un camino de vida, pero Dios les llamó a que andaran en sus caminos. Vamos a una breve pausa, regresamos en breve y continuaremos con este estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter, escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org/mayordomía/recursos. Si deseas comprar una copia física, visita la librería IATPA más cercana. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. La vida sin Dios, sin estar cerca de Jesús, sin estar cerca del Maestro, es una vida sin aprendizaje. Podemos lograr muchas cosas que social y moralmente la gente la aplauda, pero si no proviene de fe, como dijo el apóstol Pablo, es pecado. Por lo tanto, nuestra vida continuarán estando vacías.
Hemos llegado al final de este estudio del capítulo de hoy. Recuerden, estamos estudiando el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Y quiero invitarte, querido amigo, joven que estás allí, hermanos de iglesia, a que puedas permanecer en Cristo. No hay triunfo, no hay seguridad, no hay justicia si no estamos cerca del Maestro. El pueblo de Israel se volvía cada vez más idólatra. Vivían andando sus propios caminos. Ellos creían que estaban bien, creían que llevaban una buena trayectoria. Sin embargo, cayeron en apostasía y el resultado fue inevitable. Dios tuvo que rescatar a su pueblo una vez más porque cayeron en desgracia. El pueblo de Judá fue llevado al exilio, pero Dios escuchó el clamor de su pueblo. Y así es lo mismo que hace Dios con nosotros. Quizás no has sido un buen mayordomo, no has practicado los principios bíblicos de la mayordomía cristiana. De hecho, no estás practicando las 3 disciplinas espirituales que nos ayudan a estar cerca de Jesús, que es el estudio de la palabra, la oración y la testificación. Para ti hay esperanza. Para ti también el Señor puede escuchar tu clamor. Y Él te está llamando hoy a que vengas a Él y aprendas de Él. Es la única invitación que tú y yo debemos aceptar. No te preocupes por qué puedes lograr, qué puedes alcanzar. Tú y yo debemos preocuparnos por ir delante del Maestro y aprender de Él. Será hasta una próxima entrega de este estudio que estamos realizando del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Estuvo contigo el pastor Ismael Méndez, Julio Mora, Leonel Reyes y Indira Vargas. Que Dios te bendiga.